lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe. Penato san tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Mulco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Patá, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Seguimos nosotros con el acontecer noticioso, en esta ocasión en mi amada Bolivia. Muchos son los escenarios acaecidos en esta semana y para ahondar más en ello, nos apoyamos como siempre en nuestro compañero Gustavo Torrico, quien nos profundizará en estos temas. Adelante, hermano. Un saludo a la América Bella, morena y revolucionaria desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, como cada semana, para dar un reporte de lo que ocurre acá, en nuestra bella patria. Luego de la detención de la dictadora, hace unos días atrás, y su reclusión en la cárcel de Obrajes, la derecha, los medios de comunicación, sobre todo la Iglesia Católica, cuando no, y hoy las iglesias protestantes, elevan el grito al cielo por las condiciones, dizque, infrahumanas en las que estuviera siendo llevada adelante su reclusión. Nada más falso, la misma vieja historia, la misma cantaleta de todos los políticos detenidos por hechos de corrupción, por hechos de violación constitucional, que argumentan, al igual que los narcotraficantes, una vez que se los detiene, que tienen presión alta, que se sienten mal, que tienen que ir a una clínica, etc. Se le ha dado todas las condiciones, las que ella ha negado sistemáticamente mientras ejercía de facto el gobierno en Bolivia, por ejemplo, a Patricia Hermosa, la secretaria privada del presidente Morales, la jefa de su gabinete, que fue recluida en condiciones de gestación de un embarazo a la cual la tuvieron encadenada, sí, está escuchando bien, encadenada del tobillo a la cama donde estaba ella y no le permitían moverse más que una vez al día para ir a hacer sus necesidades biológicas, cosa impensable con una mujer embarazada. Esto ha llevado a la pérdida de su niño, a un aborto espontáneo. Pero además se dio la instructiva de que sea encerrada durante esos 6 meses, que fue la acción cautelar que se le impuso. Durante 40 días estuvo encerrada en una celda sin ventilación, sin luz y cerrada con candado por orden de, hay que averiguar si fue el ministro de gobierno, si fue el comandante de la policía, si fue el del régimen penitenciario, pero hay una capitana que ha sido denunciada por este vejamen a la señora Patricia Hermosa. Nada de eso se repite en este gobierno, que respeta los derechos humanos, que respeta la libertad de expresión, la democracia, etc. La señora tiene atención médica
La señora está gozando de algunos privilegios extra que no se deberían dar en el país desde ya, porque todos los ciudadanos y todos los privados de libertad deberían tener una sola conducta y un solo tratamiento, pero ella está teniendo algunos beneficios como estufa eléctrica, como que le lleven la comida. La señora se quejaba de hipertensión, se le ha dado atención médica, un especialista ha certificado que no hay mayor riesgo para su salud, que ella esté estable. Aquí a las alturas en que vivimos, 3.600 metros en La Paz, todos, casi todos los ciudadanos padecemos de presión alta, en mayor o menor grado, de hipertensión también, y sobre todo la gente que llega del oriente. Pero ahora nos amenaza las iglesias protestantes. Recordemos que el hermano de Yanine Áñez es pastor de una iglesia en la ciudad de Santa Cruz, y obviamente entre las iglesias amenazándonos con un paro nacional, dice, si no le damos libertad. Aquí no se trata de religiones, se trata de justicia. Los muertos de Sacaba, los muertos de Sencata, del Pedregal, de Guayani, de los Rosales, no pueden quedar en la impunidad bajo un cierto pedido a nombre de Dios o de la Biblia. La Iglesia Católica, que durante las masacres no dijo nada, hoy levanta su voz para exigir, dice, un trato humano y más justo a la dictadura. Pero se van revelando algunas otras cosas en lo que va de acuerdo a las declaraciones que van haciendo. La declaración de la exministra y exdirectora de la UIF, la licenciada Teresa Morales, ha sido contundente para ver el grado de conspiración, de sedición y todo el proceso del golpe de Estado que se infringió a nuestro país, llevándose la vida de gente inocente. Están ahí, y gracias a ese respeto a la democracia, a las leyes, el debido proceso, etc., todavía los asesinos de ayer, los autores del golpe, andan campeando y opinando en el país. La justicia tarda, pero va a llegar. Estamos en ese momento crítico, donde ya también han sido enviados a los penales en Bolivia, a las cárceles, 3 militares, y se está esperando la declaración de otros. El exministro César Navarro declarará los próximos días, y la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, declarará este lunes exactamente para decir su verdad de cómo se conspiró, de cómo se vulneró la Constitución y de cómo se arrebató la democracia en el país para imponer una dictadura durante un año que el pueblo boliviano supo recuperar electoralmente, y lo que demuestra a la vez que jamás existió un fraude, que fue un invento con complicidad de la OEA, la Comunidad Europea, la Iglesia Católica, cuando no desde la Inquisición, y siguen en ese viejo papel, y las iglesias evangélicas. Eso se quedará demostrado ante la justicia. El pueblo boliviano exige justicia, no exige venganza, no exige vendetta, exige justicia para que nunca más en Bolivia, y ojalá sea en toda la América, se vuelvan a repetir este tipo de golpes de Estado blandos, semiblandos, legislativos, o las autoproclamaciones que a partir del efecto de el muchachito Guaidó en Venezuela, que de pronto se le pelaron los cables y salió a una plaza a declararse presidente del Estado de nuestra amada hermana Venezuela, aquí también ha cogido el mismo rumbo la autoproclamada, y eso no puede seguir así. El Ministerio de las Colonias, la OEA, no tiene sentido, debe desaparecer, o por lo menos los estados dignos debemos abandonar ese antro
de imperialismo que nos viene sometiendo a título de complementariedad o a título de integración. Estaremos con más noticias la próxima semana cuando avance un poco más el proceso y a través de este medio podamos leer un itinerario de todo lo que fue el golpe de Estado por horas, por días, etc. Un saludo nuevamente a toda la América Latina. Gracias, hermano querido, por tus palabras. Y para cerrar el ciclo informativo lo hacemos en esta ocasión con nuestro superpana Gabriel Villalba. Adelante, hermano. OEA, UE, son las vocales del golpe de Estado en mi país, Bolivia. Esta semana se han recabado muchos más indicios de cómo operó la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea en el derrocamiento del presidente Evo Morales y en la subversión del orden constitucional a instancias de la utilización de la violencia, el desconocimiento del mandato popular y el golpe de Estado como tal acontecido en el año 2019, noviembre del 2019. Después de 11 meses, más de un año, 11 meses de gobierno y más de un año, Yanine Áñez no ha podido demostrar que en Bolivia ha existido un fraude electoral. No han podido demostrar la existencia de un fraude, ni siquiera con la ayuda de la propia Organización de Estados Americanos. Una Organización de Estados Americanos que, habiendo sido invitada para realizar una auditoría vinculante al padrón electoral, comete una violación flagrante a ese propio convenio y de forma impertinente presenta mucho antes su informe, además en un contexto de violencia exacerbada. El informe de la OEA, con claras y abiertas inconsistencias, fue el que posibilitó que escale la violencia en mi país y finalmente el ejército le termine sugiriendo al presidente Evo Morales su renuncia, los policías se amotinen y se llegue a tener un gobierno autoproclamado, un régimen de facto, en virtud a la propia violación de nuestra Constitución Política del Estado, artículo 161 y específicamente el 169, que establece la prelación presidencial. Y sin duda ese relato que construyeron de forma maliciosa y artificial entre la Organización de Estados Americanos, los diferentes líderes o cabecillas opositores al gobierno del presidente Evo Morales el año 2019, los grupos violentos, los comités cívicos, la Iglesia Católica, el día de hoy no puede ser sustentada ni sostenida. Su propio relato, su propia construcción artificial de ficción, de fraude electoral, se cae a pedazos porque no tiene prueba documental cierta y contundente para validar su tesis. Por ello, múltiples organizaciones internacionales, el CPR, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Massachusetts, MIT, diversas investigaciones del Washington Post, New York Times, ya han determinado que no aconteció un fraude en Bolivia el 2019. Es más, el propio informe malicioso de la OEA hace referencia a no, en ninguna parte se referencia a la palabra fraude. Se referencia a simplemente observaciones, algunas observaciones de forma, no de fondo. Irregularidades es la palabra que utilizan. De esa forma, hoy en Bolivia, más allá de sentar soberanía sobre los asuntos internos de nuestro país, hace un par de semanas también expresábamos nuestra molestia contra el representante diplomático de Reino Unido en Bolivia, puesto que él también habría participado de este golpe de Estado junto con su novia
para pues subvertir el orden constitucional en mi país y empezar a explotar como aves de rapiña esta reserva del nuevo ciclo tecnológico que tenemos en nuestro país, la era del litio, y pues mi país como el mayor reservorio de litio del mundo. Los intereses británicos estaban puestos en el litio. Por ello se adscribieron al golpe. La Organización de Estados Americanos, la Gendarmería norteamericana en el continente, lo propio. Y se tienen actualmente diversos y cada vez más indicios de que la Unión Europea también habría participado por intereses estrictamente políticos y comerciales en la subversión del orden constitucional en Bolivia, para posteriormente entre la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos, como aves de rapiña, intentar sacar el mejor pedazo de este desmantelamiento del Estado boliviano. Nuestro país sienta soberanía en el marco también de las relaciones no diplomáticas, sino bilaterales comerciales que tenemos con Chile, toda vez que el representante de su clase política, Piñera, hace alusión a que ya no tendríamos temas pendientes con Chile, que el asunto de la soberanía territorial en las costas del Pacífico de Bolivia habría sido ya resuelta por la Corte Internacional de Justicia. Esto en conmemoración al 23 de marzo, Día del Mar, que celebramos fervientemente todos los bolivianos, recordando que no somos un país mediterráneo, somos un país enclaustrado producto de una guerra de ocupación por los intereses británicos y de las oligarquías chilenas que nos privaron de nuestras costas del Pacífico, la Guerra del Pacífico, y un tratado de 1904 que no se cumple, se está incumpliendo a varios niveles de sus cláusulas. Entonces, creo que el hecho fundamental, más allá del acontecer político interno, que muy bien ya lo ha explicado Gustavo, es lograr entender cómo el Estado boliviano está asentando, a través de su recuperación de la soberanía, también un precedente en su posicionamiento internacional. Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, le está diciendo a el otrora Imperio Británico, ahora Gran Bretaña: nosotros no vamos a volver a permitir la injerencia en asuntos internos de su legación diplomática en lo que acontezca en nuestro país. Ni piensen que pueden volver a articularse nuevamente como con los comités cívicos y con las oligarquías y con algunos actores políticos opositores para volver a subvertir el orden constitucional de Bolivia. El Estado boliviano también le está diciendo a la Organización de Estados Americanos: usted es un organismo que carece de absolutamente todo, fundamentalmente moral, para venirnos a hablar a nosotros de lo que es democracia, pero que ustedes han sido parte del golpe. Bolivia, esta semana también ha sido un Estado que se ha parado de tú a tú a la Unión Europea, le ha dicho: señores, acá vamos a resolver cuál ha sido su rol en el golpe de Estado en Bolivia, que ha dejado a 36 personas muertas, 800 personas heridas, 1.500 detenciones ilegales. ¿Cuál ha sido el rol de la Unión Europea? Ese hecho de reposicionamiento de Bolivia en el contexto internacional como un Estado fuerte, soberano, libre, independiente y sobre todo que no admite injerencia ni de Chile, ni del Reino Unido, ni de la Unión Europea, ni de la OEA, es para mí el hecho fundamental de esta semana. Reconocernos, reconstruirnos como un país que no es mendigo de absolutamente nadie y que tiene mucho que darle al mundo en función a las luchas de nuestros pueblos y a las luchas por nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, a subversión del orden constitucional, violación sistemática de derechos humanos, encarcelamientos arbitrarios.
esa generación del estado de shock, de zozobra, de miedo, de pánico, de terror, ese terrorismo de Estado. Es una situación que los bolivianos ya la vivimos con el régimen de Áñez y que no la vamos a volver a permitir, ni por actores internos, ni por actores externos. Es para mí la principal reflexión que nos deja esta semana de acontecimientos políticos en Bolivia. Un abrazo gigante. Les invito a seguir en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Gabriel Villalba Pérez, en Twitter como @GaboVillalbaP, también de la misma forma en Instagram. En Facebook también pueden seguir la página Jóvenes Profesionales Bolivia y la página Centro de Estudios Nuestroamericano Bolivia, CENAC Bolivia. Tendremos precisamente nuestra tercera charla de formación política este domingo a las 6 de la tarde por el Facebook del CENAC. Va a estar el profesor Eduardo Longhoff hablándonos todo sobre dialéctica y pensamiento revolucionario. Así que los esperamos. Un abrazo gigante y hasta una próxima ocasión. Abrazo enorme para mi gran amigo Alejandro y para toda nuestra patria grande. En particular a la causa Chuncoca, una emisora de vanguardia por la salvaguarda de nuestros derechos humanos fundamentales y sobre todo nuestra libertad de expresión. Abrazo gigante. Muchas gracias, hermano querido, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente a los micrófonos, como siempre, vuestro servidor, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante.